los intereses, serían 200 pesos. Pero no se está pagando realmente el producto, se está pagando los intereses, hermano. Entonces, cuando llega a su finalización, entonces llega la gente y dice, bueno, yo ya cumplí con todos mis pagos, y le dice a las personas, no, usted lo que ha cumplido es con su abono, de lo cual eran de los intereses, no del producto. Entonces usted todavía debe el producto, y entonces se queda la gente pensando y dice, pero si yo ya pagué tanto, pues sí, pero no ha pagado el producto, nada más los intereses. Pues en ese entonces, hermano, en ese momento, para que usted me entienda, es una comparación en la cual es burda, pero para que usted me entienda, hermano, que cuando se expiaban esos pecados en aquel entonces, solamente se pagaba, por decirlo así, hermano, solamente los intereses, pero no se estaba pagando realmente el pecado para que ya no tuviera problema la gente y estuviera sin pecado, sino solamente se estaba pagando ese interés. Pero cuando llega Cristo, paga todo completo y ya no hay más que pagar, hermano. Entonces vamos a ir entendiendo un poquito acerca de del día de expiación y las ceremonias de los machos cabríos. Después, hermano, del tabernáculo, que era de 1446 al 960, entonces David quiere construir el templo para Dios, pero acuérdese, ha derramado mucha sangre, y ahorita vamos a verlo en unos versículos. El templo se lo deja que lo construya el templo de Salomón. El templo de Salomón es construido en 960 antes de Cristo. Y acuérdese, ya era rey Salomón. También, ¿en dónde se construye? En Jerusalén. Y ahorita vamos a ver la ubicación. También el templo de Salomón está constatando del tiempo de 960 antes de Cristo y al 586. Y ahí sí vamos a ver acerca de cuál fue, por qué fue, o cuál fue la situación en este templo. Bueno, es en Jerusalén, fue del 960 al 586 antes de Cristo en Jerusalén. Y bueno, el templo fue saqueado en el 86 y destruido por los babilonios. Y fíjense, el rey que estaba en ese momento en el trono en Israel, en Jerusalén, era el rey Josías, del 641 al 609 antes de Cristo, hermano, el rey Josías. Y entonces llega la destrucción, pero en el 586. Entonces usted puede investigar y puede ver en el libro de Crónicas. Después hay un tiempo en el cual se llevan en cautiverio. Cuando se llevan en cautiverio, hermano, entonces pues no hay templo, fue destruido, solamente queda un pequeño remanente ahí en este lugar, pero a los demás fueron llevados a Babilonia. Después regresan, después del cautiverio, en el 516, por mano de Zorobabel, y es acerca de que se construye el templo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ahí los profetas, los que estaban, era también y era Esdras, Nehemías, y pues bueno, tanto un escriba como también hay sacerdotes. Y pues bueno, hermanos, ahí en el templo se reconstruye, pero acuérdese, es menos suntuoso, quiere decir que es menos costoso, que es algo que no es tan espléndido como el anterior. Y podemos ver acerca de que los jóvenes lloraban, reían, hacían fiesta, porque ellos no habían visto el templo, sino que ellos pudieron ver este templo construido para la gloria de Dios, y ellos se regocijaban por lo que Dios estaba haciendo. Pero los ancianos, los que vieron la primera gloria, los que vieron el primer templo, hermano, estaban tristes, llorando. ¿Por qué? Pues porque no era comparación al templo de Salomón. Entonces no es lo mismo ver un templo grande lleno de piedras preciosas, oro, etcétera, y después ver un templo que es pequeño, que no está tan lujoso como aquel.
pues ellos se pusieron a llorar. Pero, hermano, los jóvenes estaban regocijándose porque ya había un lugar y ya habían regresado a Jerusalén y estaban construyendo nuevamente los lugares para entonces poder estar ellos adorar a Dios ya en un lugar específico. ¿Se acuerda que Daniel, cuando él oraba, hacia dónde oraba? Hacia Jerusalén, hermano. Entonces, ver esta situación con Zorobabel, con Esdras, Nehemías, pues fue algo que realmente admiró, aunque la gente mayor que había visto el templo de Salomón no estaba tan contento por la cuestión, ¿verdad? Siempre a veces vemos más lo económico que lo que es lo que es el aprecio simbólico por lo que está pasando. En ese entonces, hermano, en el 516 es cuando se reconstruye. Y entonces, más años después, hermano, el templo de Zorobabel fue de 516 al 20, ¿verdad? Al 20 antes de Cristo. Entonces, dice ahí, también en el 167 antes de Cristo, profanación del templo. Y después dice también en el 164 antes de Cristo, purificación y reedificación del templo. Ahora bien, llega en el año 20 antes de Cristo Herodes. Pero ¿cuál de los Herodes, hermano? Herodes el Grande reedificó y amplió el templo anterior. Esto quiere decir el segundo templo, el templo de Zorobabel, de Esdras y Nehemías. Entonces, hermano, ahí está que Herodes el Grande reedificó y amplió el templo. Y después del año 20 antes de Cristo, entonces nace el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en ese año y en esos días que Él nace, entonces es presentado, y lo vamos a ver más adelante, tanto es circuncidado conforme al rito de la ley, como también es presentada María y José conforme al rito de la purificación también del templo, y pues y conforme a lo que tenían que hacer los mandatos de la ley de Moisés, y llevar los tórtolas y poderlas presentar y hacer sacrificio. Ahorita vamos a estar viendo acerca de este segundo templo y la ampliación. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo muere aproximadamente en el 30 al 33 después de Cristo, hermano. Entonces el Señor Jesucristo muere y después es resucitado, y el templo de Herodes seguía en pie. Pero el templo fue destruido más tarde por los romanos en el año 70. Pero fíjese, en el año 64 después de Cristo se completó el templo de Herodes, y 6 años más tarde fue destruido por los romanos. Entonces, hermano, si usted va viendo esta historia, lo que quiere, ¿verdad?, Dios es una casa donde habitar. Después del año 70 ya no hay templo, hermano. Pero para usted y para mí, que creemos en la palabra de Dios y creemos en Jesucristo como Salvador, nosotros podemos saber que ahora el templo ya no es hecho de manos de hombres. Si se acuerda, ahora, ¿quién es el que habita en nosotros? Es el Espíritu Santo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no es en forma de manera física, hermano, sino ahora ya es que espiritual, y hablando de manera física es de un lugar, ¿verdad? Un templo grande, enorme, un tabernáculo. Ahora nosotros, hablando físico, pues entonces seríamos nosotros, hermano, pero lo que le trato de decir es que ya no hay un lugar donde estar adorando, ya no hay un templo, ya no hay un lugar donde podamos ir y presentar ofrendas, porque acuérdese, ya Cristo pagó por todo. Nos reunimos en una iglesia local para poder estar celebrando acerca de cómo es que Cristo vino, fue el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nos juntamos para adorar el nombre de Dios, pero ya no llevamos un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, puesto que ya fue completado con el sacrificio de Cristo.
Ahora nosotros somos el templo del Espíritu y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la presencia de Dios, y cada vez que usted se presenta en algún lugar, con sus amigos, en una fiesta, en un lugar, hermano, tiene que entender que usted es el templo del Espíritu y Él es el que mora dentro de nosotros, hermano. Ahora bien, este recorrido es para que usted vaya entendiendo cada uno de estos hechos, cada uno de estos tiempos, y así usted se pueda ir imaginando cómo se fue, cómo se lleva a cabo, hermano, y no nada más decir, bueno, el tabernáculo es igual que el templo, ¿cuál es la diferencia?, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ver de esta manera. Tabernáculo, el inicio, la presencia de Dios llegaba a ese lugar. Después llega el punto en el cual ya se construye, y entonces ahora sí lo pasa de este lugar del tabernáculo y de todo lo que tenían los objetos, y es pasada de ahí a lo que sería el templo de Salomón. En el templo de Salomón está más grande, está inmenso, y está, hermano, para que usted me vaya entendiendo, era un lugar lujosísimo, hermano, que no se compara con ningún hotel de hoy en día, y que a veces dicen en Dubái, y que mucho dinero, y que, grande tecnología. Hermano, el templo de Salomón estaba tapizado de oro, hermano, y aparte piedras preciosas. Tenía varios lugares, recintos, donde desde afuera del altar de bronce, ¿verdad? Ahora cada uno de los objetos, ¿verdad?, era de un costo inimaginable, hermano. Era algo que se sorprendía a uno, y yo lo puedo ver, por ejemplo, hermano, cuando yo vivo cerca de las pirámides de Teotihuacán. Cuando vamos hacia San Juan, hay una subida en la cual se puede admirar las pirámides y se puede ver, ¿verdad? Y esas son de piedra. Imagínense, son acerca de la cultura aquí en México, pero hermano, cuando ellos veían acerca del templo, hermano, resplandecía por la cuestión de el oro, los lujos, la madera. Todo era lo más lujoso posible, hermanos. Y dentro de ese recinto, hermano, se tenía un incensario, ¿verdad? El incensario había uno. Pero, hermano, de lo que era el propiciatorio y el candelabro, habían 10 de cada uno, para abarcar el espacio tan grande que había. Pero había solamente un incensario, nada más había uno, porque es la comparación de las oraciones que se elevan a Dios. Entonces solamente había uno, porque si habían más, entonces hermano, tenían que sacrificar, tenían que hacer más incienso, y lo iban a poner, y qué tal si no requería y no se llevaba a cabo las normas o las reglas conforme a la ley, entonces podía morir la gente. Entonces, hermano, había un incensario en el templo de Salomón, pero habían 10, ¿verdad?, lugares, los que serían los panes de la propiciación y los candelabros de oro. Y entonces la figura es diferente, hermanos. Usted la puede buscar en el internet acerca del templo de Salomón, y pues bueno, checar cómo era este lugar. Ahora bien, llegamos a este templo, y después les voy a decir, por ejemplo, unas preguntas, hermano. La construcción del templo: el rey David designó entre los levitas, ayudantes de los sacerdotes, 24,000 capataces, 6,000 oficiales, 4,000 porteros y 4,000 músicos. Salomón acordó un trueque con el rey Hiram de Tiro y entregó durante varios años trigo y aceite de oliva a cambio de madera de cedro y de pino. Salomón envió 30,000 obreros en relevos al Líbano para llevar la madera de cedro a Israel. En las colinas tenía 70,000 cargadores y 80,000 canteros. O sea, ¿cuántos? Ahí vamos, hermano. Bueno, si usted es bueno para las matemáticas, ¿cuánta gente llevamos aquí? Miren, tenemos 30,000 más 70,000 son 100,000, más 80,000 son 180,000, más los músicos, los oficiales. Estamos hablando de cerca de, yo creo que unos 220,000. Y hermano,
todos ellos estando haciendo lo que era correspondiente, ¿verdad? Estaban viendo cómo era la construcción del templo de Salomón, y era un privilegio ver cómo se estaba construyendo desde los cimientos, hermano. Y después también el lugar donde se realizaban las obras debía ser, escuche bien, silencioso, tal como corresponde a un santuario. Escuche bien, o sea, no era la situación de que